Estas son hojas que yo ya les mandé a leer, ¿no? Esto ya debieron haberlo leído. Son las hojas de la tarea del texto literario, que ustedes tenían que escoger un texto literario, encontrar palabras, al menos 3 palabras que les sean desconocidas a ustedes, poner su significado y identificar la macroestructura y la superestructura de ese texto literario que ustedes escogieron. Entonces, esa tarea ya la revisamos brevemente con ustedes el miércoles de la semana pasada, pero no nos había alcanzado el tiempo para analizar o leer, sí, reflexionar con ustedes sobre esta lectura. No nos había dado el tiempo para reflexionar con ustedes sobre esta lectura, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, una vez más les repito, esto es algo que ustedes ya leyeron, solamente vamos a reflexionarlo juntos. Dice, entonces, como ustedes ya las leyeron, voy a hacerles preguntas sobre esta lectura, preguntas abiertas en las que voy a esperar su participación como siempre, ¿no? Entonces, primero les quiero preguntar que expliquen en sus propias palabras el proceso de codificación de un mensaje. Repito, expliquen en sus propias palabras el proceso de codificación de un mensaje. Está en esta parte. Pueden leerlo aquí, analícenlo, entiéndanlo y explíquenmelo en sus propias palabras qué es codificar un mensaje. Y después la pregunta casi que seguida es que me expliquen en sus propias palabras el proceso de decodificación de un mensaje. ¿Ya? El uno es cómo se codifica un mensaje y el otro es cómo se decodifica un mensaje. Por favor, léanlo, analícenlo y les escucho sus reflexiones. Dani, sí. Señor Catucuamba, ¿deseas la palabra? Licenciado, buenas noches. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Voy a repetir la pregunta. Explique en sus propias palabras el proceso de codificación de un mensaje. Y explique en sus propias palabras el proceso de decodificación de un mensaje. ¿Qué es codificar un mensaje y qué es decodificar un mensaje? Esa es la pregunta. Eso está aquí. Esto ya lo leímos. ¿ya? Ojo que este material ya lo leímos. ¿Sí? Listen, ahí sí me escucha. Ahí sí le escucho, dígame. Le decía que la codificación es, o sea, de asociar algo, como, o sea, poner como un código, como en el ejemplo decía, por ejemplo, verduras, pero ahí al momento de pronunciar la palabra verduras, significa ya tomates, paiteñas, así, ¿no?
O en el caso mío, por ejemplo, yo digo cerrajería, pero ya se sabe que la cerrajería conlleva puertas, ventanas, portones. Es algo así más o menos que yo entendí. Dicen. Ok. ¿Y qué es decodificar? No, Edu. bueno, en esa sí me quedé todavía, pero ya le estaba analizando la una nomás. Bueno, síganle analizando. Quien desee la palabra. Ojo que estas hojas ya leyeron ustedes. Aquí está lo que es codificar un mensaje y qué es decodificar. Listen, buenas noches. Dígame. Buenas Sí. noches. ¿No me vas a decir qué es codificar un mensaje? No, listen. Acabas de entrar. Sí, ahorita acabo de entrar, por eso les saludaba primero. Bueno, la pregunta que les lancé a todos los compañeros es, expliquen sus propias palabras el proceso de codificación de un mensaje y el proceso de decodificación. Eso está aquí. Pueden irlo leyendo, aunque estas hojas ya las leyeron ustedes. Pero bueno, pueden volver a abrir sus hojas, leerle hasta entenderle bien qué es codificar y qué es decodificar. Les escucho sus reflexiones. Licenciado, buenas noches. Soy Carlos Pujota. ¿Cómo está? Buenas noches. Les repito la pregunta. ¿Qué es codificar? ¿Y qué es decodificar? El licenciado, Dígame. bueno, en mi parte, bueno, tal vez no, creo que como estaba ahí el problema justamente de trabajo y otro que problemas celulares que me hicieron dañar todo eso mis hijos y por eso no ingresé. Pero yo estoy acabando de leer, licenciada, acá. En este momento por medio del celular y arreglé y estoy viendo en esto, dice, ¿qué quiere decir codificar? Es que nuestra señal, o sea, nuestra mente debe codificar como en palabras, en audio y video, ¿no? Más o menos así. Entiendo que es codifica y es como el cerebro de nosotros codifica. Decodificar es que decir que totalmente le cierra la información, no le permite salir al aire, mejor dicho, ¿no? Me parece que es así, licenciado. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea compartir su análisis? Daniel Cabezas. Yo le hice Freddy Cabascango. Ya, le doy la palabra primero a Daniel Cabezas y después a ti, Freddy, ¿ya? Ok. Cabezas, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. La decodificación el receptor es el sonido que le da el emisor. Si eso tiene que tratar de comunicar al receptor. Has mencionado palabras muy interesantes de receptor y emisor, eso está bien, pero lo siento, Daniel,
tu señal está muy mala que no se te entiende muy bien lo que estás diciendo, pero sí te escuché algo de receptor y emisor, y por ahí va la cosa. Pero bueno, Freddy, te doy la palabra. Ya, listen, dice, yo lo que consulté de codificar es de aplicar las reglas adecuadas a un mensaje que ha sido emitido en un sistema de signos terminando para extenderlo. Ok, y en tus propias palabras, ¿me explicas con palabras más sencillas qué significa eso? Con palabras más sencillas, dice que nosotros tenemos que aplicar nuestros mensajes para que sea más entendido. Ok, por ahí va, sí, algo. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea tratar de descifrar qué es codificar y qué es decodificar un mensaje? Les doy una pista. ¿Quién es el que codifica? ¿Y quién es el que decodifica? Pensémonos un ratito. ¿Quién codifica un mensaje y quién decodifica el mensaje? Listen, Buenas noches. Puede ser que el que codifica el mensaje es del emisor y el que codifica el mensaje es del receptor. Está muy bien. Codifica. Es correcto, ¿ya? eh, Entonces, veo que Natalia también quiere decir algo. de Bueno, lo que dijo la compañera estaba acertado. Quien codifica es el emisor y quien decodifica es el receptor. Les explico un poquito de esto, ¿ya? Cada vez que ustedes hablen, bueno, Natalia está levantando la mano. Natalia, te doy la palabra. ¿Quieres decir algo? Licenciado, buenas noches. Lo que yo entiendo por codificación es que decir en una comunicación entre un padre y un hijo, tenemos que ya tener pensado las palabras que le vamos a decir para que pueda entender claramente. Digamos que un hijo está en malos pasos, entonces digamos, uno quiere que ellos se vayan por el bien, entonces uno tiene que planear, o sea, bien las palabras para que ellos puedan entender. Sí. Y, o sea, mientras vamos nosotros hablando, ya, o sea, el cerebro solito se va desenvolviendo. Okay. Eso nomás creo que Ya. entendí. Sí, ese es el proceso de codificación. Codificar. Les explico. Cada vez que nosotros vayamos a hablar, tenemos que pensar en lo que vamos a decir. ¿Sí? Cada vez que ustedes quieren comunicarse, quieren expresarse, ¿no es cierto que ustedes hacen un proceso de codificación en su mente? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Eso es codificar. El proceso que hacen ustedes antes de hablar. ¿Sí? Codifican un mensaje, lo ponen en palabras, de modo que el receptor de su mensaje entienda lo que están queriendo decir. Eso es codificar, ¿ya? Quien codifica es el emisor. Ahora, ¿qué es decodificar? Decodificar es el proceso mental que hace la persona que nos escuchó, ¿ok? Cuando él o ella nos escuchan hablando, ellos también tienen que tratar de entender lo que estamos diciendo. ¿Sí? Ese es el proceso de decodificación. Tratar de entender lo que ustedes están hablando. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo soy el que está hablando. ¿Ya? Yo soy el que está hablando. Yo en mi mente estoy codificando un mensaje y después lo estoy hablando. Ustedes del otro lado están decodificando lo que yo estoy diciendo. Están tratando de entenderme. Entonces, incluso aquí, por ejemplo, les leo esto. Estamos hablando de las palabras. Su maravilloso poder nos permite comunicarnos, pero para hacerlo debemos entenderlas. A ese proceso lo conocemos como decodificación. Al proceso de entender, eso es decodificación. Entender lo que se nos está diciendo. Aquí más abajo dice,
Cuando vemos una palabra o la leemos, nuestro cerebro la asocia con una imagen. Entonces estamos haciendo un proceso de decodificación, ¿sí? Cuando ustedes leen o cuando ustedes me escuchan, muchas veces lo asocian con alguna imagen en su cabeza. Por ejemplo, si es que yo estoy leyendo, o si ustedes están leyendo, digamos, están leyendo el cuento del Don Quijote, ¿ok? Mientras ustedes van leyendo, si es que lo están entendiendo, en su cabeza se están imaginando lo que están leyendo, ¿sí? Ese es el proceso de decodificación. Netamente es entender lo que se lee o lo que se escucha. Codificar es pensar lo que voy a hablar o lo que voy a escribir. Ya, espero que con esa explicación esté un poquito más claro. Todos los días hacemos el proceso de codificación y todos los días hacemos el proceso de decodificación. Cuando nos comunicamos, eso forma parte de la comunicación humana. Entonces, muchas veces el problema de comunicación se da porque yo hablé, pero de pronto no me di a entender bien. Y la persona que me escuchó me entendió algo que yo no dije, o me entendió algo que yo no quise decir, pero de pronto sí lo dije, pero no lo quise decir. Entonces ahí surgen los conflictos, digámoslo así, los malentendidos, ¿sí? Cuando no pensamos bien lo que vamos a decir y cuando la otra persona tampoco se hace el esfuerzo por entender bien lo que estamos tratando de decir. ¿Me entendieron? ¿Lograron decodificar lo que estoy diciendo? Sí, licenciado. Dicen yo de mi parte sí la entendí. Listo, listo. Eso es Sí, codificar y decodificar, ¿ya? Voy a hacerles otra pregunta respecto a esta misma lectura, ¿ya? ¿Qué es la comprensión literal? ¿Y qué es la comprensión inferencial? La comprensión literal la pueden leer por aquí y la comprensión inferencial la pueden leer por aquí. ¿Okay? Entonces, les repito las preguntas y les escucho sus reflexiones. ¿Qué es la comprensión literal y qué es la comprensión inferencial? Dicen la comprensión literal, dijo. Sí, esa es la una. La comprensión literal, ¿qué es eso? La comprensión literal sería de, por ejemplo, de la tarea que nos dejó del gato grande, de poder entender lo que está escrito en el texto, de qué se trata. Está bien, tiene que ver con eso, muy bien. Licenciado, Claro que sí, le doy la palabra, buenas dígame. noches. Buenas Ahí yo noches. le entiendo que sería es captar y para poder resumir bien lo que se lee. Captar para resumir lo que se lee, comprensión literal. Sí, sí va por ese lado, está bien. ¿Alguien más?
qué es la comprensión literal y qué es la comprensión inferencial. Por lo menos una persona más que nos diga sus reflexiones de eso. Licenciado, Dime, Daniel. tal vez la comprensión literal es los sucesos, los hechos, las palabras y las oraciones. Bien, ¿y cuál es la comprensión inferencial? Es la literal. ¿Y la inferencial? Lo que es la inferencial la pueden ver empezando desde aquí, siguiendo por acá. Aquí dice conocida como inferencial. Entonces, ¿ustedes ya tienen estas hojas? ¿En el modo están? Creo que la mayoría se la debió haber descargado al celular. Son las hojitas, creo que de la tarea 5. ¿Alguien más que me... Listen, Dígame, claro. yo entiendo que la comprensión literal consiste en entender entender lo que nos trata de decir por oraciones, por algún texto y entenderlas bien. Y la comprensión inferencial sería comprender que lo que dice a partir de indicios, como decir, yo observo que pasaron una ambulancia, pero yo infería que ha ocurrido un accidente. Está muy bien tu aporte, Estefanía. Sí, por ahí va. Ok, les explico. Comprensión literal, tal como dice sus palabras, cuando uno comprende literalmente, palabra por palabra. ¿Sí? Cuando estamos leyendo, ¿sí? Cuando estamos leyendo un cuento o un texto literario como lo hemos hecho recientemente. La comprensión literal es el comprender literalmente lo que está escrito ahí, ¿sí? La comprensión inferencial es más profunda. En la comprensión inferencial, yo empiezo a inferir cosas que no están necesariamente escrito ahí, pero es lo que uno puede suponerse o lo que da a entender. Repito, la comprensión literal, uno entiende lo que está escrito y no va más allá. Solo se limita a entender lo que está escrito, sin suponerse nada. La comprensión inferencial, como dice su nombre, es la que infiere. Inferir algo es en base a la evidencia presentada, en base a los hechos presentados, uno empieza como dijo la compañera, a suponerse cosas. Eso es inferir, ¿ok? En base a la evidencia presentada. No es suponerse cosas por suponerse, es suponerse cosas en base a lo que se ha presentado, ¿ok? Entonces, repito, comprensión literal, uno comprende literalmente, tal como se ha dicho o tal como está escrito en el texto. Comprensión inferencial es un paso más allá en el que uno trata de entender cosas que no están escritas o que no se dijeron, pero que de pronto sí están implícitas, digamos. Ya, otra forma de explicar. La comprensión literal, uno entiende la información explícita, lo que sí se te presentó. Y la comprensión inferencial, uno entiende la información implícita, la que no se te presentó de forma clara, pero que sí está ahí implícitamente en el texto. Más o menos me di a entender. Traté de codificar un mensaje. Sí, se entendió. Bien, ok. Sigamos entonces.
Esta clase presentaba todos estos términos quizá para muchos de ustedes nuevos, pero que los van a seguir utilizando durante el estudio, ¿sí? Mientras ustedes sigan leyendo textos literarios, ustedes siempre van a hacer un proceso de decodificación, que es el entender, ¿ok? Siempre van a hacer un proceso de decodificación. Y siempre van a hacer un proceso de comprensión literal. Siempre van a ustedes, a cada rato van a estar tratando de comprender literalmente lo que está escrito ahí. Y por ejemplo, en las tareas que yo les mandé, la de Oliver Twist, que les hacía varias preguntas tipo, ¿por qué crees que se dijo esto? ¿O por qué crees que los doctores dijeron que lo iban a matar a Oliver? Ese tipo de cosas, ¿ya? Que, por ejemplo, no estaban en el texto, pero que podemos empezar a pensarlo. Esa es la comprensión inferencial. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes leen un texto, ustedes hacen un proceso de comprensión literal y si la tratan de entender más profundamente, hacen un proceso de comprensión inferencial. ¿Sí? Cada vez que leen. ¿Ok? Entonces, esos son términos que estamos aplicando y que vamos a seguir aplicando durante todo el curso. ¿Alguien tiene algo que decir? Quiero hacerles reflexionar en esta parte del texto. Licenciado, buenas noches. Dígame, buenas noches. No, siga nomás, licenciado. Disculpe. Quiero hacerles reflexionar en esta partecita que dice el diccionario. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Dice... No, Licen, no estoy bien. Ahí sí, Licen, gracias. Ahí sí, listo. Ok. Dice el diccionario, conoce el significado de las palabras como estas: veteado, burdo, acertijo, expeler. ¿Por qué cree que hay palabras de su lengua que desconoce? ¿Qué haría para averiguar sus significados? Quiero que reflexionen sobre esto que leí, estas 3 líneas, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que existen palabras de nuestra propia lengua, la lengua española? ¿Por qué existirán palabras que no sabemos qué significan? ¿Qué creen ustedes? Ustedes se han topado con palabras en el mismo idioma español, ¿sí? El idioma que se supone que ustedes hablan. ¿Se han topado con palabras que, y ahora qué significará esto? Licen, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho. Dígame. Tal vez alguna vez a mí me decía un profesor en la escuela que nosotros no hablábamos netamente lo que es, por ejemplo, el idioma castellano, o sea, mezclábamos varios idiomas. En el caso de acá de mi sector, que es como la comunidad de Pesillo, le mezclábamos el quichua con el español, porque no, o sea, nuestra lengua nativa era el quichua, pero nos inculcaron o nos admitieron el idioma español. Entonces, Sí. por lo tanto, no hablábamos una sola lengua. Como él decía, hablamos de una mezcolanza de un Sí. idioma, de otro idioma, entonces no es un propio idioma. Eso es lo que me dijo alguna vez el profesor, ¿no? Muchas gracias, señor. Está valioso su aporte. Eso es verdad. Eso es verdad que el mismo español que hablamos, muchas veces agarramos palabras que no son propias del español, sino que, por ejemplo, agarramos palabras del quichua y las utilizamos en nuestro día a día. ¿Quién más? ¿Quién más desea compartir su reflexión sobre por qué existirán palabras en el español que no conocemos? Licen, Dígame. creo que no estoy tan seguro, pero creo que por lo que te
o sea, nosotros pasamos con, no solo con una persona y pasamos con diferentes personas y tienen diferente dialecto también, profe. Sí, sí, sí. Cuando conversamos con otras personas, muchas veces de otros lugares, vemos que en otros lugares hablan de forma diferente. ¿Te refieres a eso? O hablan con palabras diferentes. Sí, hablan otro idioma diferente, como en la costa y la sierra es muy diferente. Y Sí. también tienen otro idioma en el oriente también, tienen otro idioma y otras palabras que nosotros no utilicemos aquí. Ya. Podríamos hablar del mismo idioma español, pero estaríamos hablando de diferentes formas de hablar el mismo idioma. Como tú dices, en la costa usan palabras que no usamos acá y en el oriente igual. Entonces, ¿a eso te refieres? ¿A diferentes formas de hablar un mismo idioma? Sí, dicen en diferentes formas, también tienen diferentes palabras para expresarse, Sí las tienen. que a Así es. veces en la sierra no conocemos. Correcto, que no se usan comúnmente en la sierra. Así es. Eso es verdad. Eso también es verdad. En otros lados, el mismo idioma español lo hablan de una forma diferente. Eso es cierto. Ok, les explico. El español tiene más de, a ver si lo consulto rápidamente en internet. ¿Cuántas palabras tiene el español? Alguna vez lo consulté, pero en este momento no me acuerdo y no quiero darles un dato erróneo. Dice, el diccionario de la RAE contiene 88,000 palabras. ¿Ya? Más o menos. Entonces podemos calcular que el español más o menos tiene unas 88,000 palabras. ¿Ok? Empezando por ahí. El idioma español es tan rico, como dice el compañero Freddy, que en diferentes regiones usan palabras que no se usan comúnmente aquí. O incluso aquí usamos palabras que comúnmente no se usan en otras regiones. Toditas esas palabras, que si nosotros agarramos toditas las palabras que se hablan, por ejemplo, en la costa, y las sumamos a toditas las palabras que se usan en la sierra, y las seguimos sumando con toditas las palabras que se usan en el oriente, y toditas las palabras que se usan en Colombia, y toditas las palabras que se usan en el Perú, en Argentina, en Cuba, en Venezuela, ¿ok? Ya podemos ir sumando un montón de palabras que existen en el español. Ojo que solo nombré países que hablan el español como primera lengua, pero cada lugar tiene su forma propia de hablar el mismo idioma. ¿Ok? Entonces, si vamos sumando toditas las palabras diferentes que se hablan en cada región, tranquilamente podríamos llegar a las 88,000 palabras y quizá más. ¿Ok? Entonces, por esa razón podría ser que sí, existen palabras en el mismo idioma español que no conocemos, tomando en cuenta que hay como 88,000 palabras en el idioma español. Entonces, ahí viene pues el consejo que nos dice este texto, que para eso existe el diccionario. Cada vez que nos topemos con una palabra que no conozcamos, averigüemos su significado. Entonces iremos expandiendo nuestro vocabulario y cada vez podremos conversar o escribir con un vocabulario cada vez más rico, ¿sí? Un vocabulario rico se refiere a una persona que puede utilizar una gran variedad de palabras, que entiende qué significan esas palabras. Eso es un vocabulario rico. Y mientras más leemos, incluso mientras más conversamos con gente de otras regiones, más iremos desarrollando nuestro propio vocabulario en español. Yo soy su profe de inglés también, no se diga de otro idioma, ¿ok? Si solo del idioma español seguimos aprendiendo palabras nuevas, cuánto más de pronto difícil es el aprendizaje de otro idioma que tendrá otras 88,000 palabras, ¿ok? Si solo el idioma español tiene 88,000 palabras. Entonces, ese es otro de los retos que existe para aprender un idioma nuevo, porque cada idioma tiene sus casi 100,000 palabras, ¿ok? Entonces,
en buena hora que existe el diccionario, porque realmente para una persona aprenderse el significado de todas esas palabras es demasiado fuerte. Es una tarea prácticamente imposible. Y he ahí la importancia de los diccionarios, la razón por la que existen los diccionarios. Porque una persona sola no es posible que se sepa el significado de toditas esas palabras. ¿Okay? Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días, no solamente en el colegio, sino en la misma vida. Y hasta el día que ustedes vivan, van a seguir aprendiendo cosas nuevas, van a seguir aprendiendo palabras nuevas. Yo estoy casado con una persona que no es de Ecuador. Y solamente con mi esposa yo he aprendido un montón de palabras nuevas que no se usan comúnmente en esta región, pero se usan en otras regiones. Entonces, pues yo he enriquecido mi vocabulario de esa forma también. Entonces, nomás tomen en cuenta eso, que mientras más enriquezcamos nuestro vocabulario, pues mejor podremos expresarnos con mayor facilidad en varios lugares diferentes. ¿Ok? Y quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué es el léxico de una lengua? Pueden leerlo aquí y explíquenme cuál es el léxico de una lengua. Les repito la pregunta. ¿Cuál es el léxico de una lengua? Señor Catucuamba, te doy la palabra. Licenciado, más o menos lo que yo entiendo es que es todo el conjunto de unas palabras, como explicaba usted, o sea que y dice que es imposible que solo una sola persona conozca todo el conjunto de palabras, más o menos como dijera que hay veces que a nosotros nos suenan como palabras nuevas, pero son palabras que ya existen en el diccionario, solamente que nosotros no las conocemos por el volumen, se dijera en este caso, por el montón de palabras que Sí. conlleva eso. Sí, así es. Es correcto. ¿Alguien más quiere compartir qué es el léxico de un idioma? Dice, Dígame, señor Carlos. yo entiendo que es la palabra léxico, más o menos, como dice una lengua, está formado por por todas las palabras en conjunto, Sí. es decir, como una persona que tenga conjunto toda la palabra, es decir, español y inglés, hablar en árabe, francés, quichua, y esa persona ya tendrá completo conjunto de las palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre es el hombre o el señor que tenga todas las palabras, ya tendría una palabra ya amplia y conjunto, y una palabra rico, bueno, porque él ya tiene todo conocimiento de palabras. Es más, nos guía también nos da la guía, el diccionario, y para conocer las palabras que no desconocemos. Entonces, todo eso, estimado ingeniero. Es correcto, ok. Todos los días aprendemos más de nuestra propia lengua, ¿sí? Entonces, hasta el día que ustedes vivan, podrían pasarse toda la vida aprendiendo y que nunca dejarían de aprender, ¿no? O sea, hay tanto por conocer que el aprendizaje nunca termina.
¿ok? Entonces, ustedes, aunque terminen el colegio, todavía les quedaría muchísimo por aprender. Y la misma vida se encarga de enseñarnos. Entonces, solo el idioma español es tan amplio que es imposible que terminemos de aprender el español hasta el día que vivamos. Natalia, ¿quieres compartir algo? Licenciado, o sea, sí es verdad que hay muchas palabras que son del español, pero, o sea, algunas no las entendemos, pero también o sea, lo que me da a entender es que, digamos, si los profesionales, ¿no? Digamos, los científicos conocen más palabras por la carrera que tienen, o lo así de distintas carreras, o sea, entienden más, se asocian más. Digamos, una sociedad alta ya tienen otro vocabulario, o sea, las mismas palabras, pero ya, o sea, las palabras que nosotros no conocemos. Sí, así es. Lo que tú estás diciendo es que incluso cada profesión, en cada profesión se manejan palabras que el común denominador no usa. Por ejemplo, en la carrera de la abogacía aparecen muchos términos que para nosotros no son desconocidos. Por ejemplo, ¿qué es litigar? ¿Ok? Un término muy usado en la abogacía, en las leyes. En la carrera de medicina, ¿sí? Los médicos conocen palabras muy científicas y muy grandes. Encefalograma, ¿qué es eso? ¿Ok? Y un montón de ejemplos más que ni yo podría nombrarlos porque yo no soy médico ni tampoco soy abogado. Entonces, sí, incluso cada profesión tiene sus palabras que se usan comúnmente en su profesión, pero que no se usan comúnmente fuera de su profesión. Ahí hay mucho más de lo que no sabemos. Dígame. Yo le daría una palabra, como dijo la compañera Natalie. La verdad es que cada profesional tiene su método de palabras, es decir, como de diferentes, como de material, como de medicinas, ¿no? O sea, doctores tiene otro tipo de estadísticas. Yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de telecomunicación, ya. En telecomunicación dice, cuando están herrombrados, decimos nosotros en la palabra correcta, ¿no? Español. Pero en parte técnica decimos nosotros, en parte técnica dicen ellos, sulfatado. El conector está sulfatado. Entonces, quiere decir, pero en una palabra nosotros decimos herrombrado, pero en parte técnica está sulfatado el conector. Y otro, dice, el cable, decimos nosotros, un cable de más o menos de 30 centímetros, el corte. Pero en cambio, en la palabra técnica dice un cable cucle, hágame un cable cucle. Entonces, esas las cosas son muy, muy importantes, ingeniero, que esas palabras son desconocidamente, que vamos aprendiendo, pues no, cada cual tenemos conocimiento como compañeros y compañeras ingeniero. Y compartimos, compañero, ingeniero, perdón. Correcto. Sí, es un buen ejemplo, exacto. Entonces, en los círculos de profesionales en la electricidad, ellos tienen sus propias palabras, ¿sí? Que no se usan comúnmente, por lo menos si fuera de ese círculo. Y así mismo todas las profesiones. Entonces, ahí quiero que me hablen. Tengo otra pregunta, la última pregunta. ¿Qué es un diccionario? Pueden leerlo aquí. ¿Qué es un diccionario? Dice, ingeniero, Dígame. para mi conocimiento es el diccionario que nos guía, nos orienta y eso es lo que más nos hace conocer y la palabra que desconocemos y es lo que nos guía, más todo, nos orienta el diccionario. A veces no tenemos diccionario, nada, entonces, ¿y qué nos guiara?
Entonces dicen, no, pues busquen diccionario. Y para mí es de entender así, ingeniero. ¿Está bien? ¿Alguien más desea compartir qué es un diccionario? Yo le hice, Claro, Kevin, dinos. o sea, el diccionario es en donde nos ayuda a entender palabras que nosotros, o sea, no entendemos. Podemos decir alguna palabra, pero en el diccionario nos hace entender el significado que tiene esa palabra, cómo se hace entender. Ujú. Bien, correcto. Ok, les voy a leer lo que está en la pantalla. Creo que está en su pantalla. Dice, el diccionario es una obra de consulta. Ahí está, ¿no? Una obra de consulta que contiene todas las palabras de una lengua, definidas y ordenadas alfabéticamente. Listo. Esa es una definición bastante clara y concisa de lo que es un diccionario. Es una obra de consulta que contiene todas las palabras de una lengua definidas y ordenadas alfabéticamente. Un ejemplo de una hoja de un diccionario. ¿Sí? Quiero terminar esta clase mandándoles una tarea. Una tarea de lectura. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, son la página, les voy a subir la página 52 y 53. Es la tarea, ¿no? Les voy a subir la página 52 y 53. Justo lo que sigue después del gato grande, gordo y negro. Que por cierto, esa tarea es hasta el día miércoles, ¿no? Ok. Entonces, esta tarea, si yo se las mando hoy lunes 31 de mayo, ustedes la pueden hacer hasta el lunes 7 de junio. Okay, esta tarea es para el lunes 7 de junio, hasta las 6 de la tarde, justo antes de empezar clases. Tienen una semana para leer este texto, leer todo esto, y la tarea es lo que dice aquí, trabajo individual. Lea este texto y aplique las técnicas del subrayado. ¿Cuáles son las técnicas de subrayado? Pues debemos leer aquí. ¿Okay? Ahí nos explica cuáles son las técnicas de subrayado. Entonces dice que debemos aplicar las técnicas del subrayado a este texto. Puede trabajar en una hoja aparte. Si quieren, lo transcriben en una hoja aparte y ahí van subrayando este texto. El guardameta, bueno, es un texto corto de 2 párrafos. Esa es la tarea, es una tarea sencilla. Puro leer esto, leer todo esto, entender todo esto y hacer esta tarea del subrayado. Hasta el día lunes 7 de junio. ¿Hay alguna pregunta? No, Listen, gracias. Listo. Si no hay preguntas, eso es todo de mi parte por esta noche. Nos vemos. Ingeniero, Dígame. yo tengo en comida todavía, no me baja el mod y sigue en comida. Tal vez será que problema de mi celular o no sé, o tal vez que algo pasó. No ingresa. Nuevamente hago y empieza. Tal vez más tarde sería, no sé, molestarle.